Dice, Juan necesita empujar sobre una superficie plana una caja de 50 centímetros de altura y 19,6 newton de peso. Como él mide 1,80 metros, debe estar medio agachado para poder realizar esta tarea. Sin embargo, la fuerza la aplica de manera horizontal. El piso es muy rugoso, lo que hace que exista una fuerza de fricción entre la caja y el piso, que es de 5 newtons. Si la caja parte del reposo y adquiere una velocidad final de 3,6 km sobre horas al recorrer 0,010 hectómetros sobre metros, determina el valor de la fuerza aplicada por Juan sobre la caja en newtons y te pide que consigues la gravedad como 9,8. Bueno, a ver, convengamos que el ejercicio tiene un montón de información. Y lo que tenemos que focalizarnos primero es en la pregunta. Te pide que determines el valor de la fuerza que aplica Juan sobre la caja. Y esto es lo importante. Porque cuando tenemos que analizar fuerzas sobre un cuerpo, tenemos que ver sobre quién estamos trabajando. Y no es sobre Juan, es sobre la caja. O sea que nuestro objeto de análisis es la caja. Vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre para comprender qué le está pasando a la caja o cómo se mueve esta caja. De modo que podamos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué dice el ejercicio? Que Juan empuja la caja y la empuja de forma horizontal. Fíjense que acá dice que la fuerza la aplica de manera horizontal. Esto implica que si la caja se va a mover para allá porque Juan está acá parado y la empuja, la fuerza que hace Juan sobre la caja va a ser un vector, o sea, una flechita, que indica el movimiento que hace la caja. O sea, una fuerza que va hacia la derecha. Vamos a llamarla esta F. F para nosotros es la fuerza que hace Juan sobre la caja. Pero también nos indica que hay una fuerza de fricción, llamada fuerza de rozamiento, que hace el suelo contra la caja. Y esa fuerza, cuando la dibujamos en contra del movimiento, porque es una fuerza que lo que hace es frenar a la caja, la desacelera. O sea que si yo supuse que la caja se va a mover para la derecha, es decir, para el lado en que Juan la empuja, hacia la izquierda voy a dibujar otra fuerza. Bueno, ahí está, que es la fuerza de rozamiento. No, quería usar esta lapicera. Ahí está. Para quien se lo está preguntando, ¿la fuerza de rozamiento siempre va en contra del movimiento? En general, sí. Y digo en general porque hay un caso particular que es poco tomado, pero que existe. Poco tomado diría, nunca lo vi en mi vida tomado, pero bueno, que existe, que es el de una máquina elevadora. Por ejemplo, cuando uno se sube a una cinta transportadora, como las que suben cajas, por ejemplo. Bueno, ese es el único caso en la vida donde la fuerza de rozamiento va a favor del movimiento. Pero si no, siempre, siempre, siempre en contra. Y como dije, el caso cinta elevadora no se toma en esta materia, por suerte. Entonces, la fuerza de rozamiento es una fuerza o de fricción, que la vamos a dibujar siempre en contra del movimiento. Y aparte la caja tiene otras dos fuerzas, como todo cuerpo que está apoyado sobre un suelo, que son la normal, y el peso, que no es que esté apoyado por un suelo que existe, sino que el peso la tiene siempre. Cualquier cuerpo tiene la fuerza peso, que es la fuerza que hace, vamos a decir, el centro de la Tierra para traerlo hacia ella. O sea que hacia abajo tenemos a la fuerza peso y hacia arriba tenemos a la fuerza normal. Estas dos fuerzas no van en la dirección del movimiento, no son horizontales, por lo tanto no creo que influyan tanto en el ejercicio. Bueno, ¿por qué hice todo este diagrama? Porque a mí me piden que determine el valor de la fuerza aplicada, o sea, que determine cuánto vale esto. Y para eso usamos la segunda ley de Newton, que plantea que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Y quiénes son las fuerzas que tenemos que poner acá? ¿Son las 4? No. Las fuerzas que van acá son las fuerzas que van en la dirección del movimiento, o sea, las que están sobre el eje del movimiento, que para nosotros sería el eje X, porque la caja se va a mover de forma horizontal, como indica el enunciado. O sea que esta fuerza no la vamos a usar y esta fuerza tampoco cuando planteemos la sumatoria. Y sumatoria no quiere decir que agarro esta fuerza que va en el eje del movimiento y esta fuerza que va en el eje del movimiento y literalmente la sumo, sino que voy a escribir positiva a la fuerza que va en la dirección del movimiento y le voy a restar la que va en contra. O sea que sería la fuerza F menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Es decir, que la sumatoria de fuerzas, o bien fuerza resultante, se convirtió en esta resta, la resta entre F y fuerza de rozamiento. Bueno, esta entonces es la fórmula que nos va a permitir obtener el valor de F. Ahora, la pregunta es si tenemos el resto de los datos, ¿no? Hay que ver si tenemos todo. A ver, empecemos a tomar datos.
Queremos la F, joya. El primer dato que tenemos sobre fuerzas es la fuerza de fricción, que dice que tiene un valor de 5 newtons. Así que la fuerza de rozamiento vale 5 newtons. Tiene ese módulo. Después me dice que la caja parte del reposo, o sea que su velocidad inicial es 0, y que adquiere una velocidad final de 3,6 km por hora, velocidad final 3,6 km por hora, al recorrer 0,010 hectómetros. Hectómetros, ¿qué es eso? Unidad de distancia. O sea que me están dando el desplazamiento. 0,010 hectómetros, que hay que pasarlo a metro. Acá hay que hacer pasaje de unidades. En breve vamos a eso, pero digo, es una unidad de distancia siempre que aparezca el metro, ¿no? No dice metros por segundo como para que sea velocidad. Y además un poco más arriba tenemos la altura de la caja, o sea, el tamaño de la caja, y también tenemos el peso de la caja. Bueno, la altura de la caja no me sirve para nada. Ahora, el peso sí. El peso sí porque el peso de la caja me va a permitir calcular la masa de la caja. La masa que es el dato que se pone acá, ¿sí? Así que con estos datos creo que vamos a andar bien. La altura de la caja y la altura de Juan no me sirven en este caso para nada. Fíjense que altura acá en la fórmula ni siquiera aparece, ¿cierto? Es una información que está dada de más. Bueno, lo que tiene esta cátedra importante es que hay mucho pasaje de unidades, ¿sí? Esa es la dificultad. Lo que hay que saber bien es en qué unidades hay que medir las cosas. Y en dinámica usamos el MKS, o sea, metro, kilogramo y segundo. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos la velocidad en kilómetros por hora, no me sirve. Tiene que estar en metro por segundo. Entonces, para pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, vamos a multiplicar por 1000 y dividir por 3600. Si hacemos esa operación, pasamos de kilómetro por hora a metro por segundo. 3,6 por 1000 dividido 3600 me da 1 metro por segundo. Divino. Después, la distancia tiene que estar en metros. Ni kilómetro, ni hectómetro, ni decámetro, ni centímetro, metro. Entonces, tengamos en cuenta las unidades métricas que tenemos. Tenemos el kilómetro, tenemos el hectómetro, tenemos el decámetro, luego viene el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Nosotros estamos parados en hectómetro, la unidad que me dieron es hectómetro. Y tenemos que pasar a metro, o sea, para acá. Cuando pasamos de izquierda a derecha, vamos a multiplicar. Y siempre multiplicamos por un 1 y tantos ceros como espacio haya entre las unidades. Tenemos un espacio, dos espacios, o sea, 2 ceros, ¿sí? Entonces, multiplicamos a 0,010 por 100. Y esto me da 1 metro. Bueno, muchos unos en estos pasajes de unidades, ¿no? Y después, otro pasaje no tenemos porque las fuerzas, como por ejemplo peso normal, rozamiento o fuerza aplicada, se miden en newtons. O sea que la unidad de fuerza, peso es correcta, la unidad de fuerza, rozamiento es correcta. El resto de las unidades están como tienen que estar. Entonces, repasemos. ¿Tenemos fuerza, rozamiento? Sí, la tenemos acá, así que tenemos fuerza, rozamiento. ¿Tenemos la masa? No. Así que tenemos que pensar cómo calcularla. Y para eso tenemos al peso. Peso es masa por gravedad. O sea que si yo quiero masa, puedo reemplazar al peso por 19,6 newtons. Puedo reemplazar a la gravedad por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y despejo la masa. O sea que paso dividiendo la gravedad, paso dividiendo el 9,8. Y de esta forma obtengo masa. Hago la división, 19,6 dividido 9,8, y esto me da 2. Me encanta esta cátedra porque todos los números dan redonditos. Da 2. Y ahora, ¿qué pasa con las unidades? Tengamos en cuenta que Newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. O sea que si quieren ustedes cuando hagan un despeje donde el Newton esté involucrado en una multiplicación o en una división, borren donde dice Newton y pueden poner su equivalencia, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Esto para qué? Para poder simplificar. Fíjense que se me va metro sobre segundo al cuadrado con metro sobre segundo al cuadrado y quedan los kilogramos, que es unidad de masa. Así que ya tengo la masa. Y lo que me está faltando es la aceleración. Y como datos para sacar la aceleración, ustedes cuando tengan que calcular aceleración en un ejercicio de dinámica, pueden irse a MRV. Recuerden que hay aceleración en MRV, no en MRU, ¿no? Y fíjense que acá tenemos velocidad inicial, velocidad final, distancia, que son datos propios del MRV, no tanto de la dinámica, ¿no? Y en particular, para calcular aceleración tenemos dos
caminos, o sea, dos fórmulas. Tenemos la de velocidad, la de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo, pero para esa necesitamos tiempo de desplazamiento, cosa que acá no tenemos. O si no, tenemos una fórmula auxiliar, que es la fórmula sin tiempo, que es esta: velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces por aceleración por distancia, que es una fórmula que me permite despejar la aceleración, porque el 2 y la distancia los paso dividiendo. Me quedaría de esta forma y queda despejada la aceleración. En este caso, como tengo el dato de distancia, nos convendría usar esta que acabo de mencionar. Si tuviésemos tiempo, usamos la tradicional de aceleración, ¿sí? Entonces, reemplazando, velocidad final era 1. La habíamos pasado, 1 metro por segundo al cuadrado. La inicial era 0 al cuadrado, dividido por 2 por x. X es el desplazamiento y nos había dado 1 metro. Y esto es igual a aceleración. Bueno, a ver, 0 al cuadrado lo puedo eliminar porque 0 sumando o restando es neutro, así que chau. 1 metro sobre segundo al cuadrado va a ser 1 al cuadrado, que es 1, metro cuadrado y segundo cuadrado. El cuadrado se distribuye entre los números y las letras. O sea que esto queda 1 metro cuadrado sobre segundo cuadrado en el numerador. Y en el denominador tengo 2 por 1, que es 2 metros. Bueno, resuelvo 1 dividido 2, que es 0,5. Y en cuanto a las unidades, se nos va 1 metro del numerador con 1 metro del denominador. Y fíjense qué unidad queda. Metro sobre segundo al cuadrado. La unidad de aceleración. Así que, fíjense cómo fue el desarrollo del ejercicio. Como era dinámica, me planteé un diagrama de cuerpo libre como para tener una vaga idea de cómo iba a ser la sumatoria de fuerzas. Como había rozamiento, teníamos no solamente la fuerza igual a masa por aceleración, sino fuerza menos rozamiento igual a masa por aceleración. Cuando planteo la fórmula, es ella lo que me indica qué tengo que ir a buscar. Y fíjense que en cálculo auxiliar, ¿qué fui a buscar? Masa y aceleración, que son los datos que esta fórmula me dijo, che, te faltan, ¿eh? Y lo busqué. Por acá la masa y por acá la aceleración. Una vez que tengo masa y aceleración, que eran los datos que faltaban, regreso a la fórmula original, a la que me va a dar la respuesta al ejercicio. Entonces, F por supuesto que no lo tengo, así que lo dejo. Pero en fuerza de rozamiento voy a reemplazar por 5 newtons. La masa nos había dado 2 kilogramos, la tenemos acá. Y la aceleración, 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, ahora multiplico 2 por 0,5. Eso da 1. Y fíjense las unidades que se están multiplicando. Yo hago 2 por 0,5. Pero también hago kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y eso fíjense lo que es. Newton. O sea que esta cuenta da 1 newton. Y para despejar la F voy a pasar el 5 newtons sumando. Y me da que la fuerza aplicada por Juan tiene que ser de 6 newtons. Y listo. Ahí terminó el ejercicio. Dice, el gráfico de la figura muestra un elemento esférico de masa de 10 kilos, cuya velocidad en el punto A es 15 metros por segundo, y moviéndose hacia la derecha, expresando todo tipo de rozamiento. Marque cuál de las siguientes afirmaciones es la única verdadera. Lo primero que me pregunta, la primera opción que me da, que es la correcta, dice, la energía potencial gravitatoria en la posición A es de 392 joules. Yo tengo que corroborar si eso es verdadero. Entonces, ¿cómo calculo energía potencial? La fórmula de energía potencial es masa por gravedad por altura. Quiero saber la energía potencial en el punto A, para el cual la altura fue dada, 4 metros. Entonces, reemplazando, voy a poder saber si da eso o no. Masa me lo dieron, 10 kilogramos. Gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura en A es de 4 metros. Así que multiplicamos, hacemos 10 por 9,8 por 4 y esto me da 392. Y cuando multiplicamos tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que ya vimos que era newton. Y newton por metro es joules. Así que es por esto que la primera opción es correcta, porque dio exactamente lo que tenía que dar. Ahora, para enriquecer un poco la explicación y que a ustedes les quede claro estos conceptos para la clase, para su examen, vamos a tratar de tantear un poquito lo que pasa con el resto de los puntos, ¿sí? ¿Qué pasa con el B?
En el B dice, la energía mecánica aumenta entre las posiciones B y D. Bueno, por ejemplo, esto es teórico. La energía mecánica aumenta o disminuye cuando hay una fuerza no conservativa aplicada sobre el cuerpo. ¿Qué es eso? Bueno, cuando la esfera, por ejemplo, es empujada durante todo el... Si la esfera fuera empujada durante todo el recorrido, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y empujamos un changuito y nunca lo soltamos, eso sería una fuerza aplicada externa que es no conservativa, o sea que modifica la energía mecánica del cuerpo. O por ejemplo el rozamiento. El rozamiento también es una fuerza no conservativa. Supónganse que yo empujo el changuito y lo suelto. Ahí fuerza aplicada el changuito no tiene, ¿sí? Empujar algo y que se vaya no es una fuerza aplicada. Lo estoy acelerando, pero no lo estoy empujando. Entonces no hay fuerza aplicada externa. Pero eventualmente el changuito se va a detener, ¿no? Pues supónganse que no hay góndolas y que es ideal, el espacio es abierto. Se va a detener porque el piso es rugoso y hace rozamiento, hace fricción y lo frena. Bueno, una fuerza de rozamiento también es no conservativa, o sea que no conserva la energía mecánica. La energía mecánica en un punto inicial y en un punto final va a ser distinta. En este caso, la esfera no está siendo empujada, o sea que no hay fuerza aplicada externa, y el enunciado se encargó de aclarar que se desprecia todo tipo de rozamiento, o sea que tampoco hay fuerza de rozamiento. En conclusión, no hay fuerzas no conservativas aplicadas sobre el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que se conserva la energía mecánica. Si no hay fuerzas no conservativas, es porque se conserva la energía mecánica. No hay nada que haga que la energía mecánica varíe. ¿Y esto qué quiere decir? Que a lo largo de todo el recorrido, en todos los puntos, en A, B, C, D, la energía mecánica es la misma. En ningún momento aumenta, en ningún momento disminuye. O sea que la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en D, y es por eso que esta opción, la segunda opción, es falsa, ¿sí? ¿Qué pasa en el punto C? Dice, la energía cinética aumenta entre B y D. Bueno, por supuesto que podremos calcularlo. La energía cinética es la energía que depende de la velocidad y es cierto que a lo largo de este recorrido, bueno, ahí está, a lo largo de este recorrido la velocidad va cambiando. Traten de razonar y pensar como estuvieran en una montaña rusa. Cuando de acá caen, entiendo que la velocidad va a aumentar, está afectada por la gravedad. O sea que si comparo la velocidad que tenía el cuerpo acá con respecto a la velocidad que tiene acá, sí o sí la velocidad en B va a ser mayor que la velocidad en A, porque está bajando y cuando desciende aumenta la velocidad. Eso es algo a tener en cuenta y es muy importante. Y otro dato más importante que es menos intuitivo es que mientras se conserva la energía mecánica, mientras pase esto, a la misma altura la velocidad es la misma. O sea que la velocidad en este punto, que vendría a ser el llamado C, es la misma velocidad que tenía en el punto A cuando arrancó el recorrido. O sea, estos 15 metros por segundo. Entonces, como digo, la velocidad acá va a ser mayor que la de A. La velocidad en B va a ser mayor que 15 metros por segundo. Y la velocidad en el punto C va a ser exactamente 15. Si lo quieren pensar, lo pueden pensar como que en un movimiento de conservación de la energía mecánica, a menor altura, mayor energía cinética. A mayor altura, menor energía cinética. Entonces ahí yo estoy respondiendo la opción C. O sea, en el punto B, la energía cinética es mayor que en el punto C. En el punto C saben que hay más energía potencial, la que depende de la altura, porque la altura en C es mayor que la altura en B. Pero la cinética es al revés. O sea, cuanto más abajo, mayor es la velocidad y por ende mayor es la energía cinética. O sea que la velocidad en B es mayor que la velocidad en C. Por lo tanto, la energía cinética en B es mayor que la energía cinética en C. Entonces, ¿qué podemos concluir respecto al pasaje de B hacia C? ¿Aumentó la energía cinética o disminuyó? Y sería que disminuyó. O sea, de B a C disminuyó la energía cinética. ¿Por qué? En un movimiento
con conservación de la energía mecánica a menor altura, mecánica, a menor altura, mayor velocidad. Bien, esperen que admito a alguien más. Ah, no, ya entró. Bien, así que por eso es que es falsa la C, porque dice que aumenta de B a D y en realidad disminuye. Dice, la velocidad en la posición D es aproximadamente 15,27. Bueno, esa quiero hacer. Me preguntan, me hablan sobre la velocidad en D y yo tengo que calcular cuánto vale la velocidad en el punto D. Lo que mejor podemos hacer ahí es plantear que la energía mecánica se conserva, o sea que la energía mecánica en A vale lo mismo que la energía mecánica en B y vale lo mismo que la de C y vale lo mismo que la de D, por ejemplo. ¿Y cómo se calcula la energía mecánica? Es la energía cinética más la potencial. O sea que sería energía cinética en A más energía potencial en A es igual a energía cinética en D más energía potencial en D. Estoy aplicando el concepto de conservación de la energía entre el punto A, que es el inicial, y el D, que es sobre el cual me pregunta el ejercicio. La fórmula de energía cinética es 1/2 por la masa por la velocidad de A al cuadrado. O sea, planteo la fórmula de energía cinética que es 1/2 por la masa por la velocidad, pero la velocidad le aclaro que es la de A. Y en la potencial sería masa por gravedad por altura A. Y lo mismo puedo expresar respecto a C y D. Entonces esto sería 1/2 por la masa por la velocidad de D al cuadrado más masa por gravedad por altura de D. Para el que se me mareó, lo único que hice fue transcribir la fórmula de cada energía en la posición que ocupaba en la fórmula, ¿sí? O sea, en lugar de energía cinética, la fórmula de energía cinética. En lugar de energía potencial, la fórmula de energía potencial. Y diferencié entre A y B para después poder reemplazar los datos. A y D, perdón. ¿Qué vamos a hacer como siguiente paso? Vamos a simplificar las masas. Si no se dan cuenta de esto, no pasa nada. Fíjense que la incógnita, que es lo que yo quiero encontrar, ya la tengo, porque el ejercicio me pedía que yo calcule la velocidad en D, perdón, y la velocidad en D aparece dentro de la fórmula, está acá. O sea, ya tengo para despejar, básicamente. Pero si quieren un recurso interesante que tiene esto, que es la fórmula de conservación de energía mecánica, es que cuando igualo, en todos los términos aparece la masa. Masa, masa, masa. Esto implica que los puedo simplificar. Repito, si no te das cuenta no hay problema porque la masa la tenés como dato y la reemplazás. Pero si te das cuenta se achica un poco la cuenta. Cuenta. Así que esto me quedaría como 1/2 por velocidad de A al cuadrado más gravedad por altura A igual a 1/2 por velocidad de D al cuadrado más gravedad por altura de D. Y bueno, me queda una fórmula un poquitito más cortita para poder calcular la velocidad de D, que es la incógnita de ese punto. Reemplazo. Entonces tengo 1/2 por la velocidad de A, me habían dicho que era 15 metros por segundo. Así que ahí tenemos la velocidad. Más gravedad, que la gravedad es 9,8. Multiplicado por la altura de A era 4 metros. Así que ahí tenemos la altura. Es igual a 1/2 por la velocidad de D es la incógnita, así que esa va a quedar. Más la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura de D, que fíjense que la altura de D era 6 metros. Bien, tenemos todo para despejar entonces la velocidad de D, ¿no? Vamos a separar en términos y vamos a multiplicar, vamos a resolver cada término por separado. A ver, 1/2 por 15 al cuadrado me da 112,5. Y esa operación fue 1/2 por 15 al cuadrado sin tener en cuenta las unidades, ¿no? Pero tengan en cuenta que las unidades se ven afectadas por el cuadrado. Así que esto queda como metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Vamos con el siguiente. Sería 9,8 multiplicado por 4. Eso me da 39,2. Y fíjense qué pasa. Metro por metro, metro cuadrado, dividido por segundo al cuadrado. Nos está dando las mismas unidades. Y eso es muy importante. En breve lo menciono por qué. Después tengo 1/2 por la velocidad de D al cuadrado más, y acá voy a hacer 9,8 por 6. Lo cual está dando 58,8. Y hacemos metro por metro,
que es metro cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Bueno, fíjense que esto tiene la misma unidad que esto y tiene la misma unidad que esto. Por lo tanto, son agrupables, lo cual ya me está indicando que el 58,8 lo voy a pasar restando. Y aparte, que como tiene la misma unidad, yo los puedo sumar o restar. Si no tuvieran la misma unidad, no podría sumarlos o restarlos. Y eso es mega importante en física. Si alguien a veces, alguna vez le pasó que sumó, no sé, metro con metro sobre segundo, sepa que eso no se puede hacer. Tienen que tener exactamente las mismas unidades. Por eso es tan importante ponerle las unidades a los términos, porque si no, no sabemos si estamos sumando correctamente o no. Entonces yo ahora, sin problema, voy a pasar este 58,8 restando. Y sé que voy a poder resolver esta suma y resta porque todo tiene la misma unidad. Bien, entonces, hagamos 112,5 más 39,2 menos 58,8. Bueno, todo esto me da 92,9 y la unidad metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, la unidad de todos los términos. Y nos queda igual a 1/2 por velocidad de d al cuadrado. Para terminar de despejar, el 1/2 pasa dividiendo o pasa multiplicando el 2, como lo quieran pensar, es lo mismo. Si hago esta división, esto me queda 185,8 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada y con esto obtengo la velocidad de d. La raíz cuadrada de este término de 185,8 es 13,6. Y bueno, como siempre digo, las unidades también se ven afectadas por las operaciones. En este caso, el metro cuadrado y el segundo cuadrado se ven afectados por la raíz cuadrada. Simplificando la raíz con las exponentes, me queda metro sobre segundo, que es la unidad de velocidad. Bueno, así despejamos velocidades en ejercicios de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Y en este caso, fíjense que nos dio 13,6 y el enunciado decía que tenía que dar 15,27. O sea que por eso es falso, porque no dio lo mismo, ¿sí? Y después dice el último punto, la velocidad se mantiene constante a lo largo de todo el recorrido entre A y E. Bueno, acabamos de ver que no. Y aparte, como les comentaba, si el cuerpo baja o sube, sus velocidades van cambiando. De hecho, fíjense que la velocidad K me dio 13, y pico, que dio menos que 15, porque ya comenté anteriormente que al subir la velocidad va disminuyendo, al bajar va aumentando. O sea que claramente no se conservó la velocidad durante todo el recorrido. Eso solo pasaría si el movimiento fuera horizontal con conservación de la energía mecánica. Considerando el principio de Pascal y observando el siguiente esquema, determine a partir de los siguientes datos el valor del diámetro del émbolo 1. Datos: radio 2, 20 centímetros. Fuerza 1, 76 newtons. Fuerza 2, 250 newtons. Y te da la conversión entre dinas y newtons, que no la voy a usar, creo, en este ejercicio, porque tenemos todo en newtons y es la forma en que está bueno usarlo. Bueno, a ver, prensa hidráulica. Acá usábamos el principio de Pascal, que decía que en una prensa hidráulica, bueno, que en realidad lo que dice el principio de Pascal es que la presión de un sólido se puede calcular como fuerza sobre superficie, ¿sí? Entonces, en una prensa hidráulica lo que sucede es que la presión que se ejerce en una de las ramas de la prensa hidráulica equivale a la presión que se genera en la otra y por eso los dos lados quedan en equilibrio. O sea que se genera cierta presión acá, que es la misma presión que se recibe de este lado, y se genera un equilibrio entre las ramas de la prensa. Por lo tanto, la fórmula que modeliza este tipo de ejercicios es que presión del lado 1 es igual a la presión en el lado 2. Y como dije recién, presión es fuerza sobre superficie. O sea que fuerza 1 sobre superficie 1 es igual a fuerza 2 sobre superficie 2. La fuerza 1 la tenemos. La fuerza 1 sería la fuerza del peso de esta cajita, supongamos. Nos dice que el ejercicio que la fuerza 1 tiene un valor de 76 newtons. Y la fuerza 2 también la tenemos y su valor es de 250 newtons. Después abajo tenemos S, que son superficies o áreas. Recordemos que en esta materia superficie, área, sección significan lo mismo. Y se calcula como pi por r al cuadrado.
es por eso que me dan el dato de el radio 2, para que yo pueda calcular, por ejemplo, la superficie 2. Hay varias formas de hacer este ejercicio. Se puede calcular, por ejemplo, si yo quiero saber el diámetro del émbolo 1, podría calcular la superficie 1. ¿Por qué? Porque calculando la superficie 1, después puedo calcular el radio 1 con la fórmula de pi por r al cuadrado despejando radio. Y después puedo calcular el diámetro haciendo 2 veces el radio, ¿sí? O sea, si yo quiero diámetro, seguramente voy a usar esta fórmula sí o sí. Y como verán, necesito radio. ¿De dónde sale el radio? De la fórmula de superficie. O sea que tengo que obtener la superficie para poder despejar el radio, para poder obtener el diámetro. Esa es una opción. Ahora, a mí me gusta hacer otra cosa. Desde ya que esta fórmula la voy a usar porque no me queda otra opción, tengo que usar esta para calcular el diámetro, o sea que voy a tener que previo calcular el radio. Pero a mí me copa, en esta fórmula de prensa hidráulica, reemplazar donde dice superficie 1 y superficie 2 por la fórmula pi por r al cuadrado. O sea, esto quedaría fuerza 1 sobre pi por radio 1 al cuadrado igual a fuerza 2 sobre pi por radio 2 al cuadrado. O sea, esto y esto es lo mismo, solamente que reemplacé superficie por su fórmula. Y esto me permite, al igual que el ejercicio anterior, por ejemplo, simplificar los pi. Y que me quede una cuenta un poquito más chica. Da lo mismo si lo hacemos de una forma u otra, repito, pero a mí me gusta hacer eso. Y fíjense que de esta forma obtuve una única fórmula desde donde yo podría despejar radio 1. Que despejando radio 1 obtengo después el diámetro del émbolo 1, que es lo que pide este ejercicio. Así que es una buena opción este camino. Vamos a reemplazar. A ver, fuerza 1, 76 newtons. Radio 1 al cuadrado es la incógnita. Bueno, el radio 1 es la incógnita, pero está al cuadrado. Fuerza 2, 250 newtons. Y radio 2 me lo habían dado acá, 20 centímetros al cuadrado. Tema unidades. Si usamos newton, las distancias o longitudes o unidades de longitud tienen que estar en metros. Así que acá si quieren el radio, lo podemos pasar. Ahora van a ver por qué digo si quieren. Yo lo voy a pasar, así que acá no voy a poner 20, voy a borrar. Voy a pasar porque entiendo que uno pasaría siempre a la unidad correcta para no marearse, ¿no? Y para pasar de centímetro a metro, simplemente divido por 100. Y de esta forma el radio nos queda como 0,2 metros. Esto de dividir tiene que ver con lo que aprendimos en el ejercicio anterior, en el punto 1, que para pasar de derecha a izquierda, en lugar de multiplicar, divido por un 1 y tantos ceros como espacio haya entre las unidades, ¿no? Entonces divido por 100, pasé a metros. Bien. O sea que el radio 2, perdón, porque este es el 2, tendría una longitud de 0,2 metros y esto es radio 2 y va al cuadrado. Nos quedaría de esta forma. Ahora les explico por qué digo que acá si no pasaban o si sí pasaban daba lo mismo, ¿sí? Bánquenme un toque. Fíjense entonces que quedó una fórmula directamente, que es la fórmula de prensa hidráulica, donde podemos despejar radio 1. ¿Qué voy a hacer? Siempre que tengamos este tipo de fórmulas que se llaman de proporcionalidad, que es una igualdad de fracciones, lo que vamos a hacer es pasar los denominadores multiplicando cruzado. De esta forma lo que hago es lograr que me quede todo en una sola fracción, en una sola línea, perdón, en un numerador. Está bárbaro eso, porque es más fácil de despejar así. Esto para cualquier tema que tenga esta estructura. Me queda entonces 76 newtons por 0,2 metros al cuadrado es igual a 250 newtons multiplicado por radio 1 al cuadrado. Como mi intención es despejar radio 1, entonces ahora este 250 newtons pasa dividiendo. Me queda 76 newtons por 0,2 metros al cuadrado dividido por 250 newtons es igual a radio 1 al cuadrado. Y acá, recién ahora es que vemos por qué pasar esto de centímetro a metro o dejarlo en centímetros daba lo mismo. Y es porque fíjense que al pasar el 250 newtons dividiendo, los newtons se cancelan. Y este metro, o eventual centímetro, si te olvidaste de pasarlo, no se está multiplicando con ninguna otra unidad. O sea que si yo dejo metro o dejo centímetro, es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, yo ahora voy a obtener la respuesta en metros. Y la persona que lo dejó en centímetros obtendría la respuesta en centímetros. Pero el ejercicio está bien hecho de las dos formas, ¿sí? Pero bueno, como uno le tiene miedo a las unidades en general, yo prefiero decirles, pasen todo siempre a la unidad que tiene que ser para el tema. Recuerden que ustedes tienen que estudiarse las fórmulas y en qué unidad va cada cosa en cada tema.
y listo. Se despreocupan de los dramas de los pasajes de unidades, ¿sí? Bueno, hago 76 por 0,2 a la 2 dividido 250. Esto me da 0,01216 y me quedaría metro cuadrado, que es la unidad que queda. Igual a radio 1 al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz cuadrada y nos queda entonces la raíz cuadrada de todo esto como el radio 1. La raíz cuadrada de todo esto es 0,11. Y la unidad queda metro porque el cuadrado y la raíz se cancelan, así que queda metro. Ahí tenemos el radio 1 en metros. Y si lo quiero en centímetros, lo multiplico por 100. Y sería 11 centímetros. Es lo mismo, 0,11 metros, 11 centímetros. Es el mismo, pero en otra unidad. Y yo lo pasé a centímetros porque me pedían el diámetro en centímetros, así que lo pasé a centímetros. Y lo que sí me piden diámetro, yo tuve radio, así que como un paso extra, cada vez que me piden diámetro, no se olviden de hacer 2 por el radio. O sea, 2 por 11 centímetros, que nos queda 22 centímetros. Y esa es la respuesta. En el siguiente esquema se observan dos líquidos que no se mezclan al colocarlos en el mismo recipiente. Sabiendo que sus densidades son 1,03 gramos sobre centímetro cúbico y 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, indique cuál será la presión absoluta en pascales del punto ubicado a 2 centímetros por encima del fondo del recipiente. Nos dan datos de pasajes de unidades para presión, atmósfera, milímetro de mercurio, varias pascales. Y bueno, nos pide que respondamos, que completemos la respuesta. Primera cosa a tener en cuenta. El primer dato que me dan son las densidades de cada uno de los líquidos. Tiki, tiki. En este tema, que es hidroestática, la densidad va en gramos sobre centímetro cúbico, así que la densidad está en la unidad correcta. Ahora, ¿quién es quién? ¿De quién es cada densidad? Porque acá me la dieron como 1,03 y 0,8 y puedo caer en el error de decir, bueno, la de arriba 1,03, la de abajo 0,8. Error. Porque el más denso es el más pesado, es el que va más abajo. O sea que el que tiene mayor densidad, que sería el que tiene densidad 1,03, es el líquido que está por debajo. Epa, ahí está. Y el líquido de menor densidad es el que está por arriba. De hecho, chicos, el hecho de que el aceite flote sobre el agua es porque el aceite es menos denso que el agua. Es más viscoso, pero menos denso. Ya sé que en la vida cotidiana esas dos palabras parecen parecidas, pero no lo son. Así que acuérdense eso, ¿sí? El menos denso es el que va arriba. Y nos pide la presión absoluta. La presión absoluta es la suma de presiones hasta un punto. ¿Hasta qué punto? Dice hasta 2 centímetros por encima del fondo del recipiente. O sea que si este es el fondo, 2 centímetros por arriba sería, no sé, un punto ubicado a esta altura. Bien, entonces, ¿cómo planteamos la fórmula de presión absoluta? Presión absoluta, también la podemos conocer como presión total. Es la suma de todo lo que hace presión hasta ese punto. Entonces, vamos a hacer una analogía. Supónganse que tengo que calcular la presión que mi mano recibe y tengo una calculadora, otra calculadora y el celular por encima de mi mano. Yo me pregunto, ¿qué hace presión sobre mi mano? Y diría, primero la atmósfera, que es todo lo que está por encima de todo. El celular, la calculadora y la otra calculadora. Todo eso sumado hace presión sobre mi mano. Bueno, la misma idea, pero ahora con líquidos. ¿Quién hace presión sobre poner una mano que esté ubicada sobre la línea roja? Y primero la atmósfera, que es lo que está por encima del recipiente. O sea que no me puedo olvidar la presión atmosférica. Y luego tengo que sumarle a esto la presión que hace este líquido, que vendría a ser como la primera calculadora, más la presión que hace el otro líquido, el que está en negro, pero hasta acá. O sea que sería la presión del líquido 1 más la presión del líquido 2. ¿Ok? La presión de un líquido es la presión hidroestática y se calcula con una fórmula que es densidad por gravedad por altura. O sea que la presión absoluta hasta ese punto sería la presión atmosférica más densidad del líquido 1 por gravedad por la altura del líquido 1 más densidad del líquido 2 por gravedad por altura del líquido 2. El tema de las alturas es algo que puede complicarles acá el razonamiento. Porque piensen lo siguiente. El líquido 1, el que está arriba, completito hace presión hasta este punto. Pero en cuanto al líquido 2, ojo, porque
no se ven. Hace presión el líquido 2 hasta ahí. ¿Qué quiero decir con esto? La presión de un líquido depende de la altura hasta el punto que estamos haciendo el cálculo. El líquido de 1,03 gramos sobre centímetro cúbico de densidad tiene 7 centímetros de altura o de profundidad. Pero a mí me importa evaluarlo hasta acá, hasta 2 centímetros antes del fondo. O sea que hace presión el líquido 2 sobre ese punto con esta altura, o sea, hasta el punto. ¿Y qué altura tengo hasta el punto? Y bueno, si toda la altura del líquido negro es 7 y le saco los 2 del fondo que no hacen presión sobre el punto, me quedaría una altura de 5 centímetros. O sea, esto sería 7 centímetros menos 2 centímetros, o sea, 5. Así que ojo cuando analicen las alturas. Son la altura del líquido hasta el punto, no toda la altura del líquido. La del líquido superior, o sea, la del líquido 1 va a ser de 2 centímetros y la otra va a ser de 5, entonces. Y bueno, ya tengo todo para reemplazar. Lo único que tienen que acordarse, que esto es importantísimo en hidroestática, es que, primero, que la presión atmosférica te la van a dar probablemente en este pasaje de unidades y la usamos en varias. Fíjense, acá tengo el pasaje de unidades de presión y que acá aparece la unidad de varias. Bueno, este valor es el de la presión atmosférica, porque la presión atmosférica es una atmósfera. Entonces, si lo usamos en la unidad correcta para esta materia, vamos a usar 1,013 por 10 a la 6 varias. La densidad la usamos en gramos sobre el centímetro cúbico. Y ese es el tema, que la segunda cuestión a tener en cuenta, la gravedad. Como en este tema usamos centímetros en esta materia, la gravedad también tiene que estar en centímetros. Y como la gravedad siempre la usamos como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, acá va a ser 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? O sea, pase de metro a centímetro. Y así es como la vas a usar en este tema, como centímetros sobre segundo al cuadrado. Bueno, reemplacemos. Presión atmosférica 1,013 por 10 a la 6 varias. Más densidad 1, 0,88 gramos sobre centímetro cúbico por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado por la altura 1, que es 2 centímetros. Más la densidad 2, que es 1,03 gramos sobre centímetro cúbico por 980 nuevamente centímetros sobre segundo al cuadrado por la altura, que sería 5 centímetros en este caso. Y bueno, vamos a separar en términos para resolver cada término por separado y luego resolvemos la suma. Cuando multipliquemos gramos sobre centímetro cúbico por centímetro sobre segundo al cuadrado por centímetro es varias, ¿sí? Entonces, vamos a dejar el 1,013 por 10 a la 6 varias, que ya está resuelto, y vamos a hacer 0,88 por 980 por 2, que esto me da 1724,8 varias, que es la multiplicación de todas las unidades. Y también vamos a multiplicar 1,03 por 980 por 5, que también me da en varias este valor. Bueno, tengo todo en varias, así que las puedo sumar. 1,013 por 10 a la 6 más 1724,8 más 5047 me da una presión absoluta de, ya les digo, 1.019.771,8 varias. La respuesta en este caso la doy en varias, que es la unidad que usamos en esta materia para presión hidroestática. Me puede pedir el enunciado una unidad, que es el caso. Me la piden pascales. Entonces hacemos el pasaje, ¿sí? El que se le acuerde, hay una forma más rápida de pasar de varias a pascales que usar la proporción, que es dividir por 10. O sea, si ustedes tienen varias y quieren pasar a pascales, dividiendo por 10 se logra ese pasaje. Pero hay que recordarlo. Y una forma más fácil de hacerlo sin tener que apelar a la memoria es usar estas tablas de proporcionalidades. Tengo el dato en varias, tengo que 1,013 por 10 a la 6 varias equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces pueden usar regla de 3 si quieren. Y sería, si 1,013 por 10 a la 6 varias equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales, que lo estoy viendo, o sea, no me tengo que acordar de memoria, entonces este valor,
1.019.771,8 varias. ¿A cuántos pascales equivale? Y eso me va a dar 101.977,18 pascales. En una clínica veterinaria se encuentra internado un canino al que deben, efectuarle una transfusión de sangre. El veterinario decide suministrarle 500 mililitros en 30 minutos y utilizar una aguja de 25 milímetros de longitud y radio interior 0,45 milímetros. La viscosidad de la sangre es de 4 centipoisson. Determinen la resistencia hidrodinámica y la velocidad media a la que entra la sangre en la vena. Complete la respuesta en el espacio indicado. Bueno, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tomar datos primero. ¿Qué tenemos? Tenemos esta proporción de cuánto volumen ingresa en cuánto tiempo. Tengan en cuenta que estamos diciendo que la sangre va a ingresar a la vena del canino y por ende estamos hablando de un fluido que se está moviendo. O sea que este es un ejercicio de fluidos en movimiento. No es hidrostática, es hidrodinámica. Además de eso, dice que tiene viscosidad. O sea que es hidrodinámica de fluidos reales. Porque si dijera que se desprecia la viscosidad, consideramos fluidos ideales. Estas reales. Bien. Tenemos que tratar de focalizarnos en qué tenemos en las fórmulas de fluidos reales, ¿no? Y, por ejemplo, un dato que tenemos es el caudal. El caudal es cuánto volumen fluye por unidad de tiempo. Es por eso que estos dos datos que yo marqué en amarillo los tengo que tomar juntos. Volumen y tiempo. ¿Por qué juntos? Y porque me permiten calcular caudal. Así que tenemos esos datos conjuntos, que es que la velocidad, el volumen es de 500 mililitros y ese volumen va a ingresar en un tiempo de 30 minutos. Bueno, el volumen se mide en centímetro cúbico en este tema. Acá tenemos mililitros. Bueno, vamos a pasar a centímetro cúbico pensando que es lo mismo, ¿sí? Mililitro y centímetro cúbico es lo mismo. Así que si quieren, esto lo escriben como 500 centímetros cúbicos. El tiempo tiene que estar en segundos. Así que como tengo minutos, vamos a multiplicar por 60 para saber cuántos segundos hay en 30 minutos. Y eso les va a dar 1800 segundos. Bien, ¿qué más tenemos? La longitud de la aguja. La aguja es el conducto por el cual va a pasar el fluido. Así que tenemos algo importante para la resistencia aerodinámica, que es la longitud. La longitud es 25 milímetros. Pero la vamos a pasar a centímetros, porque este tema, recuerden, todo lo que es fluidos, hidrostática y hidrodinámica, todo en centímetros. Para pasar de milímetro a centímetro, usemos esta tablita. Y si quiero pasar de milímetro a centímetro, simplemente tengo un solo espacio. Y como voy de derecha a izquierda, voy a dividir por un 1 y un 0. Un 0 por un solo espacio. O sea que si yo divido por 10, paso a centímetros. 2,5 centímetros de longitud. ¿Y qué más tenemos? El radio. El radio interior, que es de 0,45 milímetros. Bueno, la misma idea. Lo divido por 10 para pasar a centímetros. Y esto me queda 0,045 centímetros. Después tenemos la viscosidad de la sangre. La viscosidad se mide en Poisson. Acá tenemos que la viscosidad, que es este símbolo que se llama eta, es de 4 centipoisson. Chicos, centi es un prefijo que se le pone a las unidades para tener unidades alternativas, como por ejemplo el centímetro, el centigramo, el centilitro, el centipoisson en este caso. Y siempre que queramos pasar a la unidad elemental, que en este caso sería Poisson, vamos a dividir por 100. Así que ojo con esa unidad porque a veces se les pasa de largo el centi, lo ven como si fuera la unidad de viscosidad y ya está, y no da lo mismo si hacemos el pasaje o no. Y hay que pasarlo a Poisson. Esto sería entonces 0,04 Poise. Y Poise es bar por segundo, que si lo quieren escribir así, mejor. Bar por segundo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Determine la resistencia hidrodinámica y la velocidad media a la que entra la sangre en la vena. Ok. Entonces, tenemos dos incógnitas. Primero, resistencia hidrodinámica y después la velocidad. ¿Cómo es la fórmula de resistencia hidrodinámica? Planteemos la fórmula. Si me piden algo, yo planteo su fórmula. Es 8 por eta por L dividido pi por radio a la cuarta.
Y fíjense que tengo todo. Porque, bueno, 8 es una constante. Después la viscosidad la tengo acá. 0,04 bar por segundo. Después la longitud también la tenemos. La tenemos acá. 2,5 centímetros. Y después tenemos a pi, que es 3,14. Y el radio, que es 0,045 centímetros a la cuarta. Si alguien está con energía para hacer cuentas con la calculadora, ¿me sigue? Así practican el tema de la cálculo para estas fórmulas tan grandes. No sé qué calculadora tienen, pero si tienen esta, que es la que hace fracción, tipo que tiene la fracción en forma vertical, no pongan paréntesis, escriben primero la fracción y después la teclean todo. Si tienen esta, que es la mayoría que tenemos todos, digamos, vamos a poner paréntesis de acá hasta acá, dividido, paréntesis de acá hasta acá. O sea, abajo va a haber doble paréntesis, ¿sí? ¿Vamos todos? Sería entonces, paréntesis, 8 por 0,04 por 2,5, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, pi, que lo pueden poner como 3,14, por 0,045 a la cuarta, cierro paréntesis. Si alguien lo hizo conmigo, eso les tuvo que haber dado 62.099,77 y la unidad sería, a ver, ¿qué tenemos acá? Pasemos el limpio en un costadito. Tenemos bar por segundo por centímetro y en el denominador tenemos centímetro a la cuarta. Así que simplificando, centímetro, un centímetro de arriba con uno de abajo que me quedan 3, la unidad de la resistencia hidrodinámica, una de las unidades es bar por segundo sobre centímetro a la cuarta. Fíjense que en las respuestas, que igual ustedes por supuesto no la van a tener, les dan otra respuesta porque está en pascal por segundo sobre metro cúbico. Bueno, esa es otra forma de calcular resistencia hidrodinámica que mucho en esta cátedra no se usa porque, como les comentaba, en fluidos usan bares, centímetros, etc. Entonces, no va a tener la misma respuesta porque habría que hacer un pasaje de unidades para tener exactamente la misma respuesta. En particular, acá no me pidieron una unidad. No me dijeron calcularlo en esta unidad o en aquella. Así que no me voy a gastar en pasarlo, ¿sí? Porque aparte para pasarlo, habría que pasar... perdón, acá puse centímetro a la cuarta y era centímetro cúbico, dijimos, ¿no? O sea, es esta unidad. Acá no lo voy a pasar porque no hace falta. Pero si no, tenemos que pasar con pasaje de unidades dobles, los bares a pascales, con el pasaje que hicimos anteriormente, y los centímetros cúbicos a metro cúbico, ¿sí? Si nos sobra un rato de tiempo, si quieren, ahora lo hacemos el pasaje. Pero lo que quiero que vean es que responder así es totalmente correcto porque las unidades son correctas y aparte porque no me pidieron una unidad específica. Entonces yo puedo responder en una o en la otra y ambas son correctas, ¿sí? Listo, fíjense que teníamos todo dado para calcular esa resistencia hidrodinámica, solamente tuvimos que hacer unos pequeños pasajes de unidades para lograr el objetivo. Otra cosa que me piden es la velocidad. Y la velocidad media de un fluido que circula por un conducto, un fluido real, se calcula con el caudal. Porque caudal es velocidad por superficie. Entonces yo paso superficie dividiendo, me queda que caudal dividido por superficie es velocidad. Regio. No tengo caudal, no tengo superficie. Así que vamos a tener que calcular caudal y superficie para poder calcular velocidad. ¿Qué otra fórmula tenemos para caudal aparte de velocidad por superficie? Volumen sobre tiempo. Y por eso dije al principio del ejercicio que recuerden que en hidrodinámica, cuando los fluidos se mueven, se tienen un volumen y un tiempo y probablemente los tengan que tomar como dato conjunto. Me refiero a esto que está acá en la llave, ¿no? Esto. ¿Por qué? Y porque ambos forman el caudal. Así que para calcular el caudal hacemos volumen, que serían 500 centímetros cúbicos, dividido por el tiempo, que es 1800 segundos. Y haciendo esta cuenta me queda 500 dividido en 1800, que es 0,278, redondeando, porque me queda 0,27 periódico. Y sería centímetro cúbico sobre segundo su unidad. Regio. Y nos faltaría calcular la superficie. Ya vimos que superficie en este tema se calcula como pi por radio al cuadrado. Pi, que es 3,14, y el radio 0,045 centímetros al cuadrado. Hago entonces pi por 0,045 al cuadrado y esto me queda 6,36 por 10 a la menos 3 y la unidad me queda centímetros cuadrados.
Bueno, ya tengo el caudal, ya tengo la superficie. A reemplazar la fórmula de velocidad, entonces. En caudal pongo 0,278 centímetros cúbicos sobre segundo. Y en superficie, 6,36 por 10 a la menos 3 centímetro cuadrado. Hago la cuentita. Y esto me queda 43,7 y va a quedar la unidad de velocidad que es centímetros sobre segundo, porque fíjense, centímetro cuadrado se va con 2 de los centímetros de acá arriba, o sea que como tengo centímetro cúbico en el numerador va a quedar 1 centímetro sobre segundo. Listo, ahí calculé la velocidad. Y ya estamos, chicos. Este es un ejercicio de hidrodinámica de fluidos reales.